con el maestro Ricardo Sevilla. El maestro Ricardo Sevilla, analista, autor, periodista independiente, colaborador de la revista Polemón, colaborador de la revista Regeneración MX y obviamente colaborador de Sin Censura, miembro de esta familia Sin Censura. Mi querido Ricardo, te saludo como todos los días. ¿Cómo te va? Mi querido Vicente, público que nos ve y que nos escucha, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Yo estoy perfectamente, y más ahora que estamos evidenciando todos los ardides y todas las estrategias, no solamente políticas, sino periodísticas o pseudo periodísticas y de comunicación propagandística que están llevando a cabo estos aliados estratégicos. Yo siempre digo aliados estratégicos porque ellos así mismos se definen, y como nosotros habíamos revelado ayer, como habíamos anticipado aquí en Sin Censura, hoy publicamos un reportaje artículo, porque siempre tratan de denostarlo diciendo que damos opinión. Y bueno, no somos robots, no somos autómatas. Desde luego que tenemos una opinión, desde luego que la esgrimimos, y la esgrimimos con responsabilidad y con argumentos. Y esos argumentos están haciendo enojar muchísimo a los conservadores, muchísimo a los neoliberales, porque estamos presentando fotografías, documentos, tweets, capturas de pantalla donde se loan unos a otros en estas cumbres que celebran desde 1990 aquí en la Ciudad de México, en las zonas exclusivas de Reforma y Santa Fe, The Economist y sus aliados estratégicos mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Animal Político, el INCO y todos estos personajes que antes no conocíamos porque actuaban de manera subrepticia y de manera submarina, iban talando todas las finanzas y toda la economía de este país, porque los hemos visto apropiándose de los fideicomisos, que por eso precisamente los defendieron con tanto ahínco y con tanta furia, porque se trataba de vivir del erario. Porque hay que recordar que esos fideicomisos se pagan con nuestros impuestos. Ya hubo una tal ahí por parte del gobierno federal que los hizo enojar muchísimo. Y como nosotros continuamos aquí en Sin Censura, Sin Embargo, en Regeneración, en Sin Línea, en Contralínea, en Polemón y en todos los medios de comunicación alternativos, difundiendo y dando a conocer información muy precisa y documentada sobre todo lo que se metían, entonces están irascibles, porque precisamente hoy sacamos que en Regeneración, fíjate nada más, quien financia estos encuentros son nada más ni nada menos que la empresa Braskem o Brascamidesa, Monex, FEMSA y el Consejo Coordinador Empresarial. Para que nuestros amigos y el público sepa de qué estamos hablando, poniéndoselo en contexto, hay que recordar que precisamente esta empresa, Brascamidesa, fue una de las muchísimas compañías que el presidente López Obrador ha exhibido y ha criticado como las compañías que reciben o que recibían contratos leoninos. Y esta empresa pues tenía unos contratos que le había vendido, le había otorgado por ahí las dos administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Eso por una parte. Y por otro lado, hay que recordar a Monex. El presidente López Obrador ha exhibido que Adrián de la Garza, el candidato a la gubernatura de Nuevo León, que está llevando a cabo una distribución de tarjetas con la promesa de que si gana, les van a depositar ahí un dinero.
Y entonces el presidente, como muchos críticos y como la mayoría de la población, estamos muy preocupados por eso, porque de inmediato recordamos el caso de Monex. El asunto con Monex, y tú lo recordarás, querido Vicente, y como siempre digo, el público memorioso, fue precisamente el que impulsó, la empresa que impulsó a la candidatura de Enrique Peña Nieto, y que se encargó de distribuir precisamente tarjetas Monex para promover el voto en favor en ese momento, en 2012, del virtual ganador a la presidencia, que resultó finalmente con todos los artilugios y todas las villanías y todas las trampas, Enrique Peña Nieto. Entonces, fíjate nada más, Monex, Braskem Idesa, FEMSA, el Consejo Coordinador Empresarial, están ayudando desde la década de 1990, avalados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, estos encuentros donde se practica el darwinismo social. El darwinismo social, y no hay que cansarnos de repetirlo y denunciarlo, se trata precisamente de seguir teniendo el monopolio económico, financiero, político, cultural, intelectual, etcétera, y denostando, quitándole la oportunidad al resto de la población de mexicanas y mexicanos, porque no se podía acceder prácticamente a ninguna beca, a ningún subsidio, ni los pequeños ni los medianos empresarios. ¿Y qué se dice de los empresarios que iban por cuenta propia, recibir algún tipo de apoyo por parte del gobierno federal, porque se lo repartían entre ellos a través de estos mecanismos tramposos que hoy vemos en las, ya no digo que las grandes cadenas de televisión, porque ya esas cadenas están, si bien tienen una estructura todavía fuerte, esa calidad de hercúlea ha periclitado completamente, porque la gente ya se está informando en las redes sociales, en los medios de comunicación alternativos como Sin Censura, Regeneración y todos los que hemos enunciado aquí y en los que participamos, para darse cuenta de quién está detrás de esta narrativa que intenta impulsar a una élite económica, cultural, intelectual, para seguir obteniendo privilegios de manera tramposa, de manera cínica. Y en ese reportaje que hoy publicamos y que dimos ayer a conocer aquí como primicia en Sin Censura, precisamente hablamos de esta organización que se lleva a cabo con el patrocinio de estos empresarios y donde también encontramos la participación, desde luego, de Carlos Salinas de Gortari como invitado especial, porque además de avalarlo, pues ha encabezado estas conferencias, estas cumbres, y desde luego tenemos ahí a sus comparsas. Ahí participaron, entre otros personajes, Luis Videgaray, Castens, pero no solo ellos, sino personajes que ahorita están victimizándose porque les quitaron el chayo, como se dice vulgarmente. ¿Y quiénes son? Amparo Casar, Claudio X González, Valeria Moy, todos miembros activos del IMCO, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de todas estas organizaciones supuestamente civiles que un día y otro también están tratando de denostar al presidente, y no solo eso, sino tratando de mandarlo al carajo a través, hay que recordar esto que dijo el fin de semana pasado Claudio X González con respecto a mandar al carajo a Morena desde un parque perfumado, desde el parque Lincoln, ahí en Polanco, y que además acudió a los fotomontajes de una manera burdísima. ¿Y por qué lo hace? Fíjate, están gastando dinero que nosotros debemos dar a conocer, los contratos, como lo hemos venido haciendo, porque ese dinero podría estar empleándose para otras cosas, para fortalecer los programas sociales en favor del grueso de la comunidad, pero no, continúan recibiendo dinero de parte
de los gobiernos estatales, por ejemplo, que están pagándole a estas organizaciones civiles para que nos mientan, pero con todos los dientes y con un cinismo atroz, porque estos montajes, estas conferencias, se supone que están organizadas para discutir sobre el futuro de este país. Y bueno, yo me imagino que si se va a discutir sobre el futuro de un país, de una nación entera, necesitamos a los representantes más destacados de todas las comunidades, de todos los estratos sociales, pero no, aquí, fuera de invitarlos, les advierten desde sus páginas, estas son cumbres únicamente para líderes empresariales, para intelectuales de alto rango, y son a puerta cerrada. Entonces, no vemos a miembros de la UNAM, del POLI, de la UAM, discutiendo sobre sobre el futuro de este país, sino únicamente a los mismos personajes de siempre. Yo vuelvo a hacer la invitación para que el día de hoy lean con mucho detenimiento, porque es un artículo extenso sobre lo que ya habíamos dado a conocer aquí, ayer en Sin Censura, y que tiene ahí fotografías donde se reúne Alejandro Ramírez, que es el dueño y presidente de la cadena Cinépolis, y que yo en su momento, en el espacio de Carmen Aristegui, mencioné que también él había participado en la Operación Berlín financiándola. Entonces también, para que no se nos olvide que no debemos votar por este tipo de alternativas, léanlos, lean esos textos que estoy escribiendo ahorita en Regeneración, atiendan por favor estas reflexiones que estamos realizando en Sin Censura, porque no se nos va a quitar una venda de los ojos, esta venda que estos darwinistas sociales nos han querido poner y que han financiado con dinero del pueblo todas estas mentiras que se están difundiendo en el Excelsior, en el Financiero, en el Universal, en este bicho, en este pajarraco político mentiroso, donde también nos ha acusado aquí en Sin Censura de faltar a la verdad y que nos ha reprimido nuestras publicaciones y nuestras participaciones en Facebook. Y estoy hablando directamente de Rafael Cabrera, que no ha dado la cara para mostrarnos que estamos faltando a la verdad, como dice, que estamos mintiendo, porque no tiene argumentos, querido Vicente, y nosotros los tenemos. No nos presentamos aquí a dar la cara, una cara de palo para mentirle a la población, sino para revelarle todas las atrocidades, todo el pillaje que llevaban a cabo durante sexenios, durante decenios, durante los 40 años que el presidente López Obrador ha descrito como el periodo neoliberal. Un infierno, hay que decirlo, un infierno para las clases sociales, digámoslo eufemísticamente, más laceradas, que menos tienen y que en suma son las personas a las que ahora con todo el cinismo les están tratando de hablar a través de esos artículos ramplones que publica Guadalupe Loaesa, que publica el tal Cacha y que difunde Gustavo de Hoyos y toda esta gente del Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, la Coparmex, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren una vez más instalarse, pero no para gobernar, no para administrar la riqueza de este país, que es muchísima, sino para saquear a la nación. Entonces, vamos a hacer esa reflexión a partir de estos datos duros que les estamos ofreciendo, para que ellos vean, la gente, que esta aristocracia debe salir expulsada ya definitivamente, porque se han enriquecido, querido Vicente, pretextando que nosotros somos una especie de personas que no pensamos. El pueblo lo están ofendiendo. Hoy mismo
Señores, fíjate, iba a decir una palabrota y se lo merece. Y sé que estoy en el lugar adecuado para espetársela, pero me mido. Bueno, hoy el tipo Sergio Sarmiento, está diciendo prácticamente en su columna del periódico Reforma que los jóvenes son unos perezosos, que son unos holgazanes, que son unos huevones, que no van a salir a votar y que ese va a ser el gran problema. Imagínate, mientras el gobierno federal ha tratado de quitarles este estigma que les impusieron de los ninis, dándoles becas y oportunidades de trabajo, de que adquieran experiencia laboral, estos sujetos continúan ofendiéndolos y diciendo que no sirven para nada. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque yo sé que el público de Sin Censura también tiene una fuerte participación de los jóvenes. Entonces, veamos lo que están diciendo sobre la población y castiguémoslos. Mandémoslos ya definitivamente a las mazmorras donde siempre debieron estar encadenados a sus mentiras. Ya no escuchemos, por favor, lo que nos dice Claudio, Alejandro Ramírez, Amparo Casar, Valeria Moy, Denise Dresser, Juan Párdinas, que ahora Ricardo, nunca fue periodista. Dime, querido Vicente.